Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Buenos días. Vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Jueces, capítulo 19. ¿Lo tienen? Vamos a leer de manera antifonal. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado, un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alejándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven le dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con sus par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tus siervos no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: pase contigo, tu necesidad toda que es solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron.
Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, rodeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosas tan infames. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni hizo tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Vamos a orar un momento. Qué pasaje tan terrible, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su dirección y de su guía, que podamos aprender lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Bendito, misericordioso Señor, lleno de piedad, de clemencia, de amor, que tomas los pedazos de los hombres, los tomas en tu mano, y cuando los hombres voltean a mirar, lo único que pueden ver es algo restaurado, porque es tu mano poderosa la que hace estas cosas. Señor, es nuestra negligencia la que nos lleva a cometer una cantidad de barbaries en nuestra vida. Destruimos, Señor, con nuestras manos, con nuestra lengua, con nuestro corazón. Hoy te suplicamos que nos hables, Señor bendito, porque no queremos seguir el camino del error. Queremos aprender por tu palabra lo que tú enseñas, amado Dios. Bendito y alabado siempre sea tu nombre, tú que tienes misericordia de tu heredad, tú que levantas del polvo al caído y al menesteroso, Señor, lo ayudas. Adoramos y bendecimos tu nombre en esta mañana, y suplico, Señor, que nos des gracia para entender tu bendita y santa palabra. A tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Esta es la triste historia de cuando los hombres abandonamos la palabra de Dios y la comunión con Dios. En nuestra clase pasada vimos cómo un hombre que se dice ser levita, pero que no lo es, toma un lugar que no le corresponde y comienza a crear imágenes para adorarlas. Ahora en nuestro capítulo vamos a ver cómo viene esa degradación, y vamos a encontrar un levita con un corazón obstinado, con una mente obstinada, haciendo lo que a él le parece. Como les digo, esta es la triste historia de cuando los hombres abandonamos la palabra y la comunión con Dios y terminamos en las perversidades más atroces. ¿Crees que no puedes hacer algo indebido? Mira el texto. Parece ser que este salvajismo, óigamelo bien, este salvajismo sucedió en un día de reposo, con la tribu de Benjamín. Hombres que aparentemente son del pueblo de Dios, pero que abandonaron la ley del Señor. Y ahora quieren hacer violencia a un levita y lo quieren violar. Esta historia transcurre con varios personajes. 1, el levita. 2, la concubina. 3, el padre de la joven. 4 personaje, el criado. 5, un anciano. 6, los de Benjamín.
Y si algo vamos a ver es el monumento a la obstinación, el monumento a mi orgullo, el monumento a lo que yo pienso y creo, y de ahí no me muevo. Y ese es un problema gravísimo en el texto que vamos a mirar. Por eso digo que es un monumento a la obstinación. Vamos con nuestros primeros versículos del capítulo. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, ¿qué hacía la gente? Lo que bien les parecía. Y a las personas cuando les parece algo bien, está bien. No hay ningún problema. El tema del libro de los jueces comienza con la historia de que no había rey en Israel. No había ley ni orden porque no había una autoridad central. ¿Me haces un favor, Juan? Allá afuera en un vaso de agua me lo prestas, gracias. Vamos a ver dónde vivía este levita. Verso 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba ¿dónde? Como forastero en el monte de Efraín. Dice, moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina. Ya comenzamos con un problema. Cuando leemos el libro de Levíticos, al sacerdote le es dicho que tiene que tener una esposa. Concubina se le denomina a una segunda esposa. Aquí ya vamos por el primer problema. Cuando usted lee el libro de Levíticos, creo que es el Levítico, si no me estoy equivocando de texto, dice que el sacerdote no puede tomar mujer. Primero, tiene que ser virgen. Segundo, no se puede dar mancillado con hombre, porque él no la puede tocar. Porque el sacerdote levita tiene que ser un hombre consagrado al Señor. Y aquí tenemos un levita con una concubina. Este levita vivía en las colinas de Efraín. Se había vuelto muy común que los levitas buscaran posición y avance donde fuera para poder encontrar una estabilidad. Lo vimos en la clase pasada, ¿recuerdan? Que se fue a las... El otro también vivía por esos lares. Y se fue a la casa ¿de dónde? El del capítulo anterior. Donde Micaía. Y Micaía le ofreció un buen sueldo y le dijo, hagamos nuestra religión, hagamos un mizcán, un tabernáculo, adoramos aquí y va a haber una bendición. ¿Y qué hizo ese sacerdote? Entre comillas, porque era ¿de qué tribu? ¿Era familiar de Moisés? Era un familiar de Moisés. Los levitas comenzaron a emigrar por diferentes lugares ya que se había perdido la costumbre del sacerdocio y de ser sacerdotes honestos frente a la Escritura. Partí diciéndoles que cuando el hombre se olvida de la ley del Señor y de la comunión con Él, termina pensando lo que Él quiere. Y Él tiene razón. Y esa persona está parada en el libro de los jueces, que hace lo que bien le parece. Me parece que está bien esto. No es lo que te parezca, es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, no es lo que a mí me parezca. ¿Recuerdan unas frases que hablamos en las clases pasadas? No penséis decir dentro de vosotros, dice el Señor. No penséis más de la cuenta. Vea la Escritura y analiza. La concubina no era levita, era judía. Dice... Y su concubina le fue infiel y se fue a la casa, y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, porque es de allá, y estuvo allá durante 4 meses. Miren lo que dice aquí el texto, y su concubina le fue infiel. Cuando nosotros hablamos de la palabra infiel, tendemos a pensar en... Sí. Pero la Escritura no siempre está hablando de infidelidad en este concepto. Esta mujer nunca tuvo intimidad con otra persona. Le fue infiel al pacto con su esposo. Les decía, en algún momento hubo un problema grave y la mujer lo dejó y volvió con su padre. Eso dice el texto, ¿cierto?
¿Cuántas mujeres pelean con su esposo y se devuelven a donde sus padres? ¡Qué lío!, ¿no? ¡Qué lío! Eso no se hace. La mujer que se casa debe saber que tiene un compromiso y le toca afrontarlo. Ay, no, mamita es toda linda que la recibe en la casa. ¿Eso está bien? No, no. Cada uno enfrentar sus problemas. ¡Ey, escúcheme! Porque no quiero el día de mañana escuchar que una de sus hijas formó un hogar, peleó con su esposo y se devolvió a la casa de sus padres. Eso no se hace. A enfrentar su situación y a mirar qué es lo que va a hacer. Como cuando le decimos a la niña virgen, el día que usted entregue su virginidad, jamás la volverá a recuperar. ¿O sí? ¿Aquí hay alguna que la recupera una y otra vez? No. Hay ciertas situaciones en la vida, lo hemos dicho, y siempre la instrucción a nuestros jóvenes, si alguien viene y le dice, mire, tome este paquetico, llévelo allí, y usted inocentemente va a llevar el paquete, y es un paquete con estupefacientes, y lo coge la autoridad, ¿qué va a hacer la autoridad con usted? Castigarlo. No, es que yo le estaba haciendo un favor, lo castigan. Cuando una mujer se casa, cuando un hombre se casa, por lo tanto dejará el hombre a padre, dejará a su padre, su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así es que los papitos lindos que reciben a sus hijos en la casa cuando se divorcian son malos suegros, malos. Y esta chica se devolvió, tuvo un problema con su esposo, se devolvió a la casa de su padre y duró 4 meses. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Por eso les preguntaba, ¿cuántas viven esa situación a refugiarse y no enfrentar sus propios problemas en sus casas? Si usted se casa, mi hermano, hay siempre ese problema entre suegros, ¿no? Los suegros, hay gente que dice, ay, es que mis suegros son muy chéveres. Pero ¿qué dice la Escritura? Ellos allá y ellos allá. Ustedes a formar su ranchito aparte. Les dé el agua hasta donde los dé. Puede haber una ayuda, pero no cobijar y amparar los problemas que se tienen dentro de las relaciones. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, hermanos? Amén. Dice que le fue infiel, lo que significa que actuó de manera infiel. Estaba enojada con su esposo y lo dejó. Eso es un caso de infidelidad juzgado en la Escritura. Infidelidad no solo es asuntos sexuales o maritales o de acostarse con otra persona. Infidelidad es quebrantar un pacto, no sujetarse a su esposo, no obedecerle a la voz de su esposo. Eso es infidelidad y la mujer salió y se fue. Infidelidad al pacto. ¿Por qué se tiene que ir? En el contexto hebreo dice, actuó como prostituta, rompiendo un pacto. No podemos por cualquier discusión o por cualquier problema salir y nos vamos. Y hay muchas suegras alcahuetas que lo único que hacen es dañar hogares, metidas en lo que no las llaman. Ay, qué feo, ¿no? Suena duro, pero la Biblia lo está registrando. Y si la Biblia lo registra y la Biblia lo dice, así es. Si la Biblia lo dice, así es. Estaba enojada con su esposo y lo dejó. Se fue del lado de su marido. Les repito, no fue infidelidad sexual, porque la ley mosaica condenaba la infidelidad con la muerte. Había que la persona sorprendida en adulterio, fuera hombre o mujer, debería ser apedreado. Vamos a mirar algo. La diferencia entre una concubina y una esposa era que la esposa tenía más derechos y tenía un contrato de matrimonio. La concubina era como una esposa de segunda clase. No eran esclavas. Alguno dice concubina, esclava sexual. No. No podían ser maltratadas. No fueron adquiridas como objetos sexuales o amantes.
como a veces se presenta erróneamente a las concubinas. La concubina es una esposa, pero de segunda clase. Hay una que ocupa el primer lugar, que es lo que muchos pelean y discuten como el diseño original. Por eso decimos la original. ¿Es la original? No, original es original. ¿Saben de qué estoy hablando? En este mundo donde trabajamos con solo copias, a veces la palabra original como que nos cuesta. Pero el original de ciertas cosas, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, hace un diseño original. Dice, los dos serán una sola carne. No quiero yo el divorcio, yo no quiero la separación. Pero a causa del pecado y por la obstinación del corazón del hombre, fue que vino eso que conocemos como divorcio. Entonces tenemos un problema con el levita, ¿no? Tiene una concubina. Vamos a nuestro texto. Ya vamos con un problema. 1, ella no se sujeta. Dijimos que era un monumento a nuestra enseñanza. Obstinación. No se sujeta y se va. Se levantó su marido, verso 3, y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Por favor, un tesen del texto. Cuando un hombre quiere ir a recuperar a su esposa, ¿cómo le habla? Ahí está. Se porta lindo. Ya ella le dice, es que usted sabe. Sí, amor, sí. Es un ejemplo, ¿no? Es solo un ejemplo. Su merced tiene razón. Vamos para la casa, mamá. Ahorita por el camino se va a dar cuenta cómo el corazón le cambia. Pero no es el texto puntual aquí. Viajó para tratar de recuperarla. Se llevó un sirviente de la casa con él, lo cual indica que el levita tenía comodidades. El compañero del levita indudablemente era para protección, ya que viajar en esos días era peligroso. Llevan 2 asnos, 2 burros, que fue para el viaje de regreso. Cuando la Biblia dice que habló amorosamente, es el hablar la palabra de Dios, no es cambiar el tono de voz. Él fue a decirle, tú tienes un pacto conmigo, devolvámonos. Pero con eso también viene el compromiso de demostrar un amor. Volvemos otra vez, porque quiero relacionarlo a nuestros contextos. Mujeres, para que identifiquen los hombres, vean esos textos tan hermosos que están ahí escondidos. Él quiere que vuelva a la casa. El tono de voz, va. Amor, amor. Ah, ya no grita, ya no insulta. Baja el tono de voz. Pero aquí cuando dice que fue a hablarle amorosamente, era la palabra del pacto. Sigamos. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Llegó mi yerno. Le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo, bebiendo y alojándose allí. La pasaron delicioso. Hay una comunión. Dice que su padre se alegró. 1, la obstinación de una concubina que no se sujeta. 2, la obstinación de un levita que no quiere que la mujer se le vaya. Y 3, la obstinación de un hombre que no quiere que el levita se vaya de la casa. Y toda esa obstinación va a estallar en algo, que es lo que vamos a ver más adelante. Porque nos está reflejando es el corazón de las personas en diferentes movimientos en su obstinación. ¡Qué lío! El padre estaba muy aliviado de que su hija volviera con su esposo, pues era vergonzoso y muy deshonroso que una chica se casara y luego se separara de su esposo, porque pierde esa cobertura. Y el padre se alegra, por eso le insiste que se quede muchos días. ¿Y qué hace el hombre? El hombre se queda. Verso 5 dice, al 4.º día se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven le dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después te iréis. Os iréis, perdón. Y se juntaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego
que quieras pasar aquí la noche y se alegre tu corazón. Y así insiste varios días, obstinado en detenerlos, obstinado. Quiero que vayan pensando en la obstinación de su corazón, porque muchas veces detuvimos nuestro pie y nos metimos en problemas, es por una obstinación. Le insistió que se quedara muchos días. Al quinto día tomó su concubina, el levita, y se fue por la tarde. Estamos en el quinto día. En el sexto día empieza. Al quinto día tomó su concubina y se fue por la tarde. Su actitud cambió, salido de la casa de su suegro. Tiene que ver mucho con los hombres y tiene que ver mucho con las mujeres. La actitud del corazón de este levita, usted lo va a ver que es más obstinado que amoroso. Ya leímos nuestro texto. Él ve cómo violan a esta mujer y de manera grotesca sale y le dice: levántese. Pero ya vamos para allá, no nos adelantemos. Por eso le digo que cuando él salió de la casa de su suegro, su actitud cambió. Y así hay muchos hombres cuando quieren reconciliarse con su esposa. Aquí muestran una faceta y allí son otros. Y eso debemos cambiarlo. La gente a veces toma una actitud buena, una actitud amorosa, como si fuera una estupidez de uno. ¿Por qué hacen eso? No hay que ser, ahí sí como dice en Eclesiastés, no hay que ser ni muy bueno ni muy malo. Debemos siempre demostrar nuestros sentimientos tal cuales son. No tratemos de encubrirlos. El levita, su concubina y su sirviente salieron. Quinto día en la noche. Como se estaba acercando la puesta del sol, el sirviente sugirió que pasaran la noche dentro de los enormes muros de esa ciudad fortificada llamada Jebús, que después va a ser llamada Jerusalén, pero que se llama Jebús porque viven los jebuseos ahí. Esa ciudad no era de israelitas. Y le dice el criado: quedémonos aquí hoy, mi señor. Y él le dice: no nos vamos a quedar acá, porque es que esta no es una ciudad de cristianos. Estos no son cristianos, estos son unos impíos. Son los jebuseos. Vamos a una ciudad de cristianos. Vamos a una ciudad del pueblo del Señor. Y pasan a Gabá, donde aparentemente es una ciudad cristiana, donde aparentemente hay un pueblo que sirve a Dios. Y aquí es donde viene la hipocresía del corazón del hombre, la mentira de alejarse. Cuando yo pienso que estoy obrando muy bien, pero estoy desautorizando la Escritura, cuando paso en mi razonamiento por encima de lo que la Biblia dice. He estado peleando estos días con algo que debieron enseñarnos desde muy pequeñitos, pero que se nos olvidó, y se llama respeto. El respeto es algo importantísimo en la vida del ser humano. Si yo lo respeto a usted, automáticamente estoy diciendo que me deben respeto, que yo no le voy a faltar el respeto a usted. Es importante, porque hay veces lo miramos desde un solo ángulo, no lo miramos desde todos los ángulos que debemos verlo. El respeto al anciano, el respeto a la señorita, el respeto al niño. Que entró el niño a una reunión, buenos días, y saludar al niño. Hay veces tenemos la fea costumbre que llegan los niños y no los saludamos, porque no son personas a la altura mía. Un día, me encanta lo que la Biblia dice, que el Señor humilla al hombre y el hombre ya camina encorvado, bajándolo a donde se le olvidó un día de donde venía. A los niños hay que saludarlos porque merecen respeto. Los niños donde lleguen, saluden, respeto.
pero se pierde en nuestras congregaciones, se pierde en nuestra mentalidad de que tenemos que ser gente respetuosa. Respetuosos del amigo, respetuosos del hermano, respetuosos del diácono, del pastor, de quien sea, del apóstol, del profeta, al que usted le guste. Respete. Respete. El miércoles hablamos de eso, de una ilustración que dice el Señor a Moisés: delante de las canas, hablando de la resurrección, te levantarás y las honrarás. ¿Qué hacemos con ese texto? ¿Verdad? A mí no me importa eso. A mí no me importa. Y cada uno de ustedes son sacerdotes dentro de la iglesia del Señor y merecen respeto. ¿Sí me está escuchando? Dígale a su hermano que tiene a su lado: respeto. Mírelo, mírelo, por favor. A mí me lo enseñaron así: respéteme para que lo respete. Sí, así me lo enseñaron a mí. Hay veces entramos a ciertos lugares: mil de pan, buenos días. Y uno se choca, ¿no? Ay, no, tan importantes. No, es el respeto. No hay criados. Son criados del dueño de la panadería, pero no son míos. Son servidores que están ahí. Y nos ha sucedido en muchos lugares. A mí me ha pasado. Buenos días. Obvio que no le lo dicen a uno en ese tono, ¿no? Buenos días. Y uno le hierve todo. Pero es respeto. Volvamos otra vez a esa ciudad de Gabá en Ramá. En la oscuridad se detuvieron allí. Entraron, no quisieron entrar donde los impíos jebuseos, no, allá no entremos donde los cristianos, entremos donde los creyentes, los que son del pueblo de Israel, los de Benjamín. Y ahora se van a encontrar con un pueblo terrible. No todo el que se dice ser cristiano lo es. Cuidado. Y aunque nosotros hablamos de nuestra naturaleza y nuestras debilidades, eso no necesariamente implica de que usted es una persona corrupta, pero hay gente que vive en su corrupción pensando que ellos son de Dios. Pero que usted le da la oportunidad de un hijo o de una hija y se lo dañan, de un bien y se lo roban, de una deuda y no se la pagan. Difícil, ¿no? Bueno, el hermano está en proceso, algún día cambiará. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros debemos ser muy cuidadosos. Y lo primero que debo entender en una relación con una persona es que ¿qué tiene que haber en la vida de él? Por donde arrancamos nuestra charla: la palabra y la comunión. La palabra, hablar algo de Dios. No, ellos hablan de dinero, hablan de economía, hablan de una cosa, hablan de otra, pero dice el apóstol, cuando se reúnen, ¿qué traen? ¿Salmo? ¿Proverbio? ¿Cántico nuevo? ¿Qué traen? ¿Qué tienen en el corazón? Siempre le hemos dicho, póngase usted a hablar con una persona y a los 5 minutos comience a grabarle. Ella en los 3 primeros minutos le habla de Dios y de ahí para allá, hablar la suciedad que tiene en su vida, no tiene otra cosa. Es importante que entendamos esto, porque estamos en uno de los pasajes más complicados que hay en la Escritura debido a esto, a que el hombre obstinadamente se olvida de Dios y vienen los problemas. Verso 15. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. La plaza de la ciudad, justo dentro de la puerta de la ciudad, que es donde se sienta el forastero para tener hospitalidad. Llegaban ahí y cualquier persona les podía brindar hospitalidad. Esa señal de poca hospitalidad era una señal de que esas personas eran unos pobres personajes, los de Benjamín, y tomaron la cultura del insulto. Cuando usted va a ver
Esta cultura del insulto se denomina o se le llama así porque cuando llega un forastero a tierras ajenas, para que no volvieran ni pensaran en colonizar esta tierra, tomaban a las personas y las violaban. Ese es el caso que usted va a ver con Lot. Cuando llegan a visitarlo, ¿lo recuerdan? Llegan los ángeles y que dijeron, sáquenos estos varones para abusar de ellos. Así los humillaban, los avergonzaban y no tenían ellos fuerza para volver avergonzados a tratar de invadirle su tierra, y con eso ellos mostraban su señorío. Estos de Benjamín, que conocen la palabra de Dios, que les ha sido asignada una tierra, miren dónde están. Miren esa cultura que tomaron. Verso 16. He aquí un hombre viejo que venía de su trabajo de campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, o sea que igual que el levita, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Vamos con el anciano. Al anochecer, un anciano que era de la misma área, de la misma parte donde vive el levita, dice aquí que moraba en Gabaa, pero él era residente allá de donde vive el levita, no era de la tribu de Benjamín, y le brinda hospitalidad. Y le pregunta, ¿a dónde vas? Los levitas, como vimos en la clase pasada, por alguna razón desarrollaron un dialecto o un acento, y con eso los identificaban. Y ahí está el nombre. Ahora, si lo quiere usted vestir con el atuendo, pues vístalo también, no hay ningún problema. Pero los conocían era por el acento. Y él le pregunta en el verso 17, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Claro, en el trayecto van a pasar por ¿dónde? ¿Dónde está el tabernáculo? En Silo, o en Silo. Y él dice, voy para allá. Permítame, busco aquí las notas. La razón por la que la ciudad de Gabaa no le ofreciera hospitalidad era porque no querían tener nada que ver con ese sacerdocio tribal. Ellos no quieren nada con esos sacerdotes. Lo cual implica que si no quiero al sacerdote, no quiero al Dios que lo nombró sacerdote, ni quiero la palabra que ese sacerdote trae. Pudieron ser israelitas, pero su corazón se había alejado terriblemente de Dios. Y no hay cosa más tremenda que estando nosotros en la iglesia, nuestro corazón se aleje de Dios. Comentaba alguien que estos días que estaba estudiando la palabra, he estado notando de una manera terrible que los que más a veces se acercan a la Biblia son los más incrédulos. Incrédulos. Porque se acercan de la manera que no es. Porque a la Biblia hay que acercarse con un corazón contrito y humillado, quebrantado. La gente nos puede hacer daño, la gente nos puede hacer bienes, pero siempre yo debo compararme no con la gente, sino con lo que la Biblia me dice, para no tener un alto concepto de mí que el que deba tener. Les decía, esta gente no quiere nada con ese levita y van a violar al sacerdote con tal de humillar todo eso. Y como les decía, esa escena nos recuerda lo que sucedió con Lot cuando vivía en Sodoma. Los hombres de Benjamín, para no meterme mucho hacia allá, no son más que hijos de Belial. Ese es un calificativo de lo más perverso que se le puede dar a un hombre en la Escritura. No son hijos de Dios, son hijos de Belial, de la misma maldad. Y este es el resultado de abandonar la palabra del Señor
Llegan estos hombres y hacen violencia a la casa del abuelo, a la casa del viejo. Ellos no llegaron, buenas abuelito. No, ellos no llegaron así, ellos llegaron fue a romperle la puerta y sáquenos ese tipo que está ahí, o los que hay ahí, sáquenlos. Vamos a mirar lo que sucedió, verso 21. Los trajo a su casa y les dio de comer. A sus asnos se lavaron los pies, el símbolo de la hospitalidad. Descansen, relájense, comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, hijos de Belial, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. O sea, preséntenoslo. Y él dice: hola, mucho gusto. No, no es eso. Usted ya sabe la palabra conocer en la escritura, ¿no? Trato de ponerle un poquito de jocosidad al texto porque para mí es muy terrible. Porque soy padre de hijas. Y nunca entregaría a una hija a esa situación. Estudiando el texto recordé que hace muchos años, bajando por las lomas por donde nosotros vivimos, para la gente que no sabe, un día unos tipos tomaron un bus ejecutivo y violaron las mujeres. Robaron el bus y las violaron. Y recuerdo que alguien me decía: ¿usted qué haría? Y yo estaba más joven. Yo me hago matar. Y había un señor más viejo y dijo: usted no sabe lo que usted está hablando. A veces es mejor callarse uno y dejar que ellos hagan lo que quieran para preservar la vida. Pero yo creo que no. Y es el caso de este hombre anciano. Saca a su hija virgen. No ha conocido varón. Pero ¿por qué él hace esto? Ya lo vamos a ver. Los hombres del pueblo de Dios no son más que hijos de Belial. Hay muchos hombres que están en la congregación que se dicen ser cristianos, pero son hijos 01 del diablo, de la perversión. 01. ¿Usted sabe lo que es 01? Originales. A eso denominamos 01. Este es el resultado de abandonar la palabra del Señor. En la mentalidad oriental, la hospitalidad era algo importantísimo. La protección de los huéspedes era primordial, defenderlos a costa de su propia vida. Por eso es que el anciano hace esto. En la antigüedad las mujeres tenían menos valor que los hombres y valían igual que una cabra en un redil. Increíble. Es la ley del Señor la que viene y dice: a las mujeres me las colocan en este puesto, en sujeción, pero en este puesto. Por eso no entiendo cómo los hombres toman las mujeres y las por debajean. Lo repito, soy padre de hijas y tengo una nieta. Y es importante entender esto. Las mujeres son muy importantes en nuestras comunidades, en nuestras sociedades. Por eso cuando les decimos mujeres, cuídense, porque lo voy a utilizar de esta manera: ustedes son el eje de una sociedad. Un hombre abandona un hogar, deja a sus hijos, pero si la mujer se mantiene firme en sus convicciones, en su moralidad, en su ética, sus hijas copiarán. Pero si ella se enloquece, ¿qué va a suceder? Descuida todo. Descuida todo. Siempre he creído que el amor de la mujer es grande. Obvio, mujeres, no las estoy exaltando, porque el amor más grande es lo que celebramos hoy, de un padre. Y lo digo por mi papá Dios, porque no he conocido nadie como él. Y en los días de mis crisis escuché una voz que dijo: ¿desamparará la mujer al hijo que dio a luz? Y yo le dije: no sé, Señor. Dijo: sí, ella lo puede desamparar, pero con todo yo lo recogeré y no lo dejaré solo. La única manera de que mi corazón se hubiera roto, que tenía un corazón muy obstinado, fue por él. Él, siempre que me porté mal, me trató con amor, me ayudó, me perdonó, me levantó, me edificó, me enseñó a decir papi, porque para mí era una palabra que mi propio padre me enseñó que era homosexual. Yo no le podía decir a un hombre te amo.
porque mi papá me enseñó unas bases horribles, pero mi Padre Celestial sí me enseñó. Por eso siempre hablaré de Él. Si tengo que ufanarme o loarme o que mi boca se llene, la gente se llena hablando de sus cosas, mi boca se llena hablando de Él. Y es la verdad, porque Él siempre me ha recogido y siempre te recogerá. Mujeres, ustedes son excelentes, amadoras de sus hijos porque salen de sus entrañas. Pero hay un amor de cuando un padre lo dedica a sus hijos, eso es muy difícil que lo arranquen del corazón y duele más. Parece ser que a ella les dolió al darlo a luz, pero el corazón de nosotros queda prendido, eso no se suelta. Por eso estamos aquí en este caso con este hombre. Está en su disyuntiva entre este hombre que representa algo de Dios o mi hija que lucha. Como les decía, en la antigüedad las mujeres tenían mucho menos valor que los hombres. Y lo que vemos aquí en esta historia nunca será aceptable a los ojos del Señor. Recuerden algo, los residentes de Sodoma y Gomorra eran paganos, pero los residentes de Benjamín conocen la ley del Señor. Nosotros caminamos con Moisés y ahí estaban todos. Nos paramos con Moisés en el monte cuando dieron la ley, ¿recuerdan? ¿O ustedes no fueron? Sí, nosotros estuvimos ahí de tour. Allá estuvimos mirando, subimos con Moisés al monte. El miércoles estuvimos con Moisés en el monte. ¿Lo recuerdan? ¿Qué le pasó cuando le dieron las segundas tablas? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó en el rostro? Resplandeció. Importante, la escritura es algo que se vive. Y esto, aunque es una historia real, es algo que nosotros tenemos que vivir. Como les decía, los residentes de Sodoma y Gomorra eran paganos, pero estos conocían al Señor. El anciano entregó a su hija y la concubina de Levita a los hombres de Gabá. Cuando estaba estudiando esto, recordé una vez un libro que leí de García Márquez que se llama La Cándida Heréndida y su abuela desalmada. No sé si alguna vez lo leyeron. Y es de una nieta que le hace un daño a la abuela y la abuela le dice: usted me va a pagar. Es una historia de García Márquez. Y también coge esa niña y hace lo que estos hombres hacen acá. Pero esto sí es real, porque está en la escritura. Y dice que cogieron a esta mujer, de la hija del anciano no se sabe nada. Lo cierto fue que las entregaron. Pero de la hija del anciano no se sabe nada. ¿Qué le sucedió después? Pero a la concubina dice que le hicieron violencia toda la noche. Usted sabe lo que es eso, ¿no? Cuando una mujer la van a violar, según ve uno en las noticias, ella manda toda su fuerza. Ella no quiere ser humillada. Y tienen que retenerla, cogerla, golpearla, abusarla. Y dicen que la abusaron toda la noche. ¿Quiénes? Luego no habían conocido de Dios. Luego no era gente que sabía algo de Dios. Pero ¿qué les pasó? Se olvidaron del Señor y de su palabra, porque pensaron que estaban bien. Y claro, yo entro al texto y me imagino a esa pobre mujer. Fueron abusadas toda la noche y solo cesaron hasta el amanecer. Al amanecer el levita, para irse, salió y allí encontró a su mujer. Él le dijo que se levantara para que pudieran seguir su camino, pero por supuesto no hay respuesta. Para mí no es otro sino un hombre desalmado terriblemente, malo, pero lleva el título de levita, pero es malo, no lo soporto. ¿Cómo va a haber una mujer después de que le hacen tal violencia decirle párese y vámonos? ¿Qué era lo que él buscaba caprichosamente en esa mujer? Se la llevó a la muerte. ¿Qué era lo que le buscaba? ¿Por qué la convenció de sacarla de la casa? ¿Por qué? Cuando verdaderamente no había un sentimiento de amor.
Inmediatamente supo que ella estaba muerta, así que cargó su cadáver en uno de los burros y se fue para su casa. Como les digo, qué corazón tan cruel, frío, despiadado de este levita. Y este señor es completamente indiferente al sufrimiento de esta mujer. ¿Por qué lo digo? Porque este hombre no amaba a esa mujer, sino que amaba sus caprichos. ¿Ha visto personas usted así? Por eso debemos sopesar el corazón y analizarnos, mirarnos. La escritura está puesta para mirarnos nosotros, quiénes somos, para dónde vamos y qué estamos haciendo. Eso es una historia de la Biblia. Por favor, esto es algo que tenemos que entenderlo. Este hombre amaba sus caprichos. ¿Y por qué le digo que no amaba a esta mujer? Porque ¿qué hombre no toma a esa mujer y la entierra? Tiene que ser un enfermo para coger a una mujer y despedazarla. Ya vamos para allá. Quiero que miren Oseas capítulo 9, verso 9. Y Oseas 10:9. El hermano Matías me va a leer Oseas 9:9. ¿Y cómo es que se llama la niña que está atrás? Susan me va a leer el 10:9. Capítulo 10, verso 9. Y vamos a tener paciencia mientras estos discípulos, a ver, léelo. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Amén. Eso quedó como un recordatorio para muchas generaciones lo que sucedió en Gabá. Capítulo 10, verso 9. Estos son dos textos para que vean la escritura que Dios toma muy en serio lo que está hablando y lo que sucedió en esa ciudad, y que no es una parábola ni es una historieta, porque ahí está registrado en el libro del profeta. El verso 9 del capítulo 10. A ver, léelo. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla de Gabá contra los inicuos. Está hablando sobre esta batalla que va a seguir un poquito más adelante contra los de Benjamín. Les doy un texto para hacer referencia de que lo que estamos estudiando fue un hecho real y que pasó por las generaciones, y siempre que hablaban de Gabá estaba registrado ese pecado. Este hombre corta a la mujer en 12 pedazos. Y esto fue tan grande la vergüenza que trajo a todo Israel. Y ya vamos un poquito a adelantar. El levita obviamente no tiene respeto por la concubina, ni antes ni después de su muerte. Porque lo correcto cuando una persona muere es darle sepultura. Ella debía ser enterrada adecuadamente, no utilizada como un medio para que este levita mostrara su indignación. Él no podía coger de ejemplo a esta mujer. Este hombre es tan malo que toma la imagen de algo que es santo para profanarlo y así mostrar su indignación. Él podía cortar el sacrificio en 12 pedazos y ofrecerlos al Señor. Un animal, no una persona. El levita tenía una creencia retorcida de que si él era el que cortaba a esta mujer, lo que hacía era un acto religioso para todo Israel. Y quiero que piensen en esto que les voy a decir. La imagen del levita, los levitas fueron los carniceros de la época.
para que usted más o menos vaya entendiendo. Los que cogían para que usted coja un conejo, lo mate y lo abra, usted necesita mucha fuerza, claro, para tomar un animal y despedazarlo. Por eso les digo que los levitas fueron los carniceros de la época. Les daba igual tasajear un animal que lo que está mostrando acá, una persona. Este hombre levita simplemente aplicó su habilidad a su concubina muerta por razones personales. ¿Y aquí qué hace él? De la obstinación de tener una concubina a la obstinación de esta mujer que se fue, a la obstinación de un padre, a la obstinación de un anciano, ahora va este hombre a mandar su obstinación a todo Israel y los va a comprometer a todos. Y reparte el cuerpo de la concubina y todos se llenan de ira. El versículo 30 dice que el pueblo se llenó de indignación. Tenemos un levita sin serlo en el capítulo anterior haciendo idolatría. Y en este capítulo queriendo hacer su voluntad y despedazando la ley del Señor. Cuando la gente vio esto se horrorizaron porque nunca habían visto tan horrible acto que fue pues despedazar una persona. Cada uno de estos sucesos habla de la degradación del hombre frente a la palabra de Dios. Después de que reúnen eso, se reúnen las 11 tribus y dicen qué fue lo que pasó. Benjamín y se trenzan en una batalla. Y se van los de Israel, 11 tribus, a pelear contra los de Benjamín y dice, pues la escritura dice que los de Benjamín eran muy hábiles con la izquierda, para la onda. Dice que era como una bala. Ellos ponían la onda y tiraban la piedra y eso era como un proyectil, mataba a las personas y se trenzan en una batalla. Ellos, los de Israel, consultan una cosa, consultan otra, y cuando usted lee los textos, hasta que van y consultan al sacerdote Finés, el sacerdote Finés, ya la autoridad del Señor les dice, vaya que el Señor los va a entregar. Y se va todo Israel, las 11 tribus contra esa tribu, y los despedazan. Matan a todos los hombres. Y a las mujeres por alcahuetas del pecado de ellos, también las mataron. Y acabaron con todo, solo dejaron 600 hombres. Y cuando termina la batalla, todo el mundo reacciona y dice, ¿qué hicimos? ¿Cuándo fue que nos alejamos de Dios? ¿Cuándo fue que vendimos todos nuestros derechos? Cuando se cerró la Biblia y no la volvimos a estudiar. Cuando yo pensé que sabía. Cuando yo pensé que creía, no, es en comunión con el Señor. A ver, ¿tienes algo que alguien te haya hecho? ¿Que es tu enemigo? ¿Qué te dice el Señor sobre tu enemigo? Alguien que levante la mano y me diga. Debemos amarlos. Amar a nuestros enemigos, wow. Qué palabras, ¿no? ¿Qué más debemos hacer por los enemigos? Quererlos. ¿Qué más? Orar por ellos. Orar por ellos. ¿Qué estás haciendo tú con la persona que es adversaria tuya? ¿Peleando con tus armas carnales? ¿Para dónde vas? ¿Qué hiciste con lo que la Biblia dice? ¿Qué hemos hecho con lo que la Biblia dice? ¿Qué hacemos con lo que la Biblia dice? ¿Pensamos lo que bien nos parece? Sujetarnos a la palabra del Señor es algo que solo tienen los creyentes, la gente que conoce al Señor. Por eso es que vencemos y conquistamos. Aquí no le decimos a la esposa, ¿peleó con su esposo? Despáchelo. No, señora. Primera los Corintios capítulo 13. Llegó la hora de aplicar. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. A los que persisten en pecar, ¿qué dice el apóstol? Que les llamemos la atención. A los que entran en su obstinación. Porque es que una cosa muy diferente es que nosotros estemos batallando aquí todos de rodillas. Y otra cosa que desde la comodidad del pecado una persona quiera batallar contra nosotros. ¿Me entienden la idea? Es muy importante entender esto. Porque así es que nos formamos y crecemos.
La escritura es para aplicarla. Yo sé que es muy difícil amar a nuestro enemigo. Hermana, amarás al que se llevó tu marido. Bueno, la amarás. Toma tu cruz y sígueme. ¿Sí sabe lo que está diciendo el Señor ahí, no? A ver, ¿qué es lo que dice el Señor? Papi, mami, me van a matar. Su merced quiere ser mi discípulo, camine, que nos maten a los dos. ¿Usted qué dice? No habrá otra oferta, Señor, una promesa por ahí de Abraham o algo paisano. Esa es la Biblia, esa es la escritura. Muchas veces soportamos, pero otras veces no soportamos. Soportamos con paciencia cuando vemos que hay formación y crecimiento. Pero no soportamos cuando vemos que se nos introducen encubiertamente para quitar nuestra libertad y reducirnos a esclavitud, dice el apóstol Pablo. Una cosa es la ley hermosa del Señor y otra cosa es el legalismo que nos quieran poner en la cabeza. Siempre y lo he dicho, mis hermanos, y entiéndanmelo, yo nunca voy a cambiar por usted. ¿No me merezco un aplauso? Si yo cambio, es porque el Señor me cambió. Si yo cambio por agradarle a usted, lo hago a usted un prosélito hijo del infierno. Y lo engaño. Díganme si no es así. Y todos vivimos por esos modelos. Nosotros vamos a cambiar a medida que el Señor nos cambia. Les hablaba de una llamada ficticia el miércoles. De un hermano o una hermana que me llama y me dice, ¿cómo están en la iglesia? Igual. Y los jóvenes, igual. No cambian. Siguen en su misma tónica. Y los hermanitos, igual. Y los que se duermen en culto, roncones. O sea que no ha cambiado nada, nada. No tiene nada que extrañar, hermano o hermana. ¿O extraña algo? Sí, yo extraño tener comunión con esos hermanos, con esas... entonces entendió la esencia. Entendió la esencia. La esencia es eso, un cuerpo, una comunidad. Qué bueno es que ustedes entre semana tengan un hermano con quien hablar, una hermana. Hablar, dialogar, compartir. ¿Chismear? No. ¿Hablar? Sí. ¿Chismear? No. Hablar, sí. Son dos cosas muy diferentes. Que usted llame a un hermano y le diga, hermano, mire que tengo estos pensamientos sobre esto, o ando en esta lucha. Esa es la comunión entre hermanos. Eso es lo que debemos tener. Me gusta cuando las jóvenes se reúnen y que vamos para la casa de no sé quién. Excelente, tienen vida. No los cogió este sistema que quiere esclavizarle la mente a las personas. O sea, esto que los quieren aislar. Usted no se junte. Y se para el burlador y dice, vida social se acabó. ¿Pero para quién? Para mí no le copio. No le copio. Es como si alguien viniera y me dijera, Jesús jamás regresará. No le copio. Bueno, la palabra copio, ¿me la entiende? No le creo. Que de pronto hay alguien, copio, por favor, hermano. ¿Qué es eso de copiar? No, mis hermanos, la mente, el Señor dice que vivamos con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y nuestro capítulo nos habla de eso, de cuando nos desligamos de la Escritura, nos desligamos del Señor, mire a dónde vamos a parar, haciendo la voluntad de otras gentes. Cada uno de estos sucesos habla de la degradación del hombre frente a la palabra. Los siguientes capítulos nos narran la terrible venganza orada en la carne por el resto de las tribus, a tal punto que casi desaparecen a Benjamín. Escúchenme en esto que tengo. Hasta que llegue el último de los sucesos de nuestras malas decisiones, es que vamos a entender que hicimos mal. Hasta que llegue la última consecuencia de entender, Dios mío, ¿cuándo fue que pude parar esto? Es ya, paremos ya las situaciones. Busquemos al Señor y el Señor nos da la libertad. Conforme a nuestro texto, y voy a trasladarlo ya a nuestro diario vivir, esposos amen a sus esposas. Esposas no tienen por qué abandonar sus esposos por los problemas, eso es normal.
El hogar se va construyendo día a día. Que usted no tolera a este hombre que porque no llena sus requisitos, mi hermana, paciencia, órele al Señor. Creo que el hogar es la mejor escuela de formación. Es la mejor escuela. Paciencia. Paciencia lencha. Paciencia con esa esposa, paciencia con esos hijos. ¿Usted sabe que la prueba produce? Paciencia. Por eso es que somos probados, para que nuestra paciencia aflore. Tratemos de llevar las cosas en armonía. No renuncies tan rápido a las cosas. Y antes de que tomes la decisión de renunciar a algo, consulta a tu Señor. Papá, mamá, tíos y abuelos dicen que la decisión es así. Ellos piensan como en la época de los jueces, mas yo pensaré conforme la Biblia dice. En la época de los jueces, creía que lo que hacía, lo hacía bien. Ay, mija, eso usted sin marido puede salir adelante. No es la primera ni la última. Váyase para adelante. Frases raras. Claro, usted como viene con una vida desbaratada, quiere desbaratar el resto. ¿Sí o no? Cosas del Señor. Sé que esta palabra le ha llegado a muchos desde diferentes ángulos, tanto para el hogar, como para su propia vida, como para los que caminamos con el Señor, que no estemos haciendo alianzas raras, olvidándonos de la Escritura y predicando un Dios que no es el de la Biblia. El Señor los llevó a todos al arrepentimiento y todos lloraron. Los de Benjamín fueron tan obstinados que dijeron, porque les mandaron una carta, les dijeron: hermanos de Benjamín, háganos un favor y nos entregan esos malandros que le hicieron tal daño a la concubina. ¿Y sabe qué hicieron? Se pararon y dijeron: no los entregamos y hagan lo que quieran. Cuando nosotros defendemos una causa que no es, debemos pararnos y defender la causa que es. Y vino la mortandad y a lo último terminan todos llorando diciendo: ¿cuándo fue que nos fuimos de la mano del Señor? Y nuestro libro de Jueces termina diciendo cómo van a hacer para conseguir mujeres para los de la tribu de Benjamín. Y ahí se da el paso para la bisabuela de David, la hermana Ruth, que tanto nos gusta. Vamos a orar.